Bien, amigos, siempre teníamos a Eduardo Quesada aquí encargado de Conozca lo que comes, pero el fuerte de Quesada era los gallos. Y él decía, Quesada el que sabe de gallos. Nosotros hemos copiado la frase porque tenemos 3 invitados que nos van a ayudar a buscar una forma que el tema de la presencia de la fiebre porcina nos golpee lo menos duro posible a todos los sectores, productores, consumidores y gobierno. No se trata de lo que pudo haber sido y no fue. Se trata de que es una realidad. En el año 1978, el presidente Balaguer terminó su periodo de 12 años de gobierno y le entregó al PRD. El Partido Revolucionario Dominicano llevó un presidente al poder que era un hombre de campo. Puso un ministro de Agricultura y puso un equipo agropecuario que tuvo la mala suerte de que al año se desarrolló la presencia de fiebre porcina, lo que hoy, después de, 40, 45 años, vuelve a aparecer. Entra el PRD, elimina los cerdos, hace una repoblación y cuando Balaguer llega todavía quedaban en el 86 signos de que el país estaba en buen camino para la república y llegamos a tener, según invitados que hemos tenido aquí, granjas porcinas hasta de 5,000 madres. Lo que si nosotros multiplicamos 5,000 madres por 2 partos, no por 2.2, por 2 partos al año, son 10,000 partos. 10,000 partos. Y si multiplicamos 10,000 partos por 5, no por 8, son 50,000 cerditos que pueden nacer en una granja. Es decir, que nosotros no estamos hablando de una industria pequeña. Hoy la industria porcina es una industria que inclusive ha llegado a amenazar la del pollo y la de la carne de res, porque es la carne que le gusta a los dominicanos. Solamente el mes pasado, nosotros anunciamos aquí la presencia de 3 nuevos comerciantes que estaban dedicados en la capital, en las 3 salidas a friar chicharrones. Hoy tienen que cerrar. Nosotros hemos invitado a los que saben, pero también tienen algo, que estaban presentes en la otra crisis, porque el criador de cerdo, y el mejor ejemplo es Los Abreu. Yo le decía a Los Abreu porque ya falleció su hermano. Vivieron ese proceso. El doctor Israel Brito, que es médico veterinario, es presidente de la federación. Víctor es el representante de las instituciones. Y el doctor Carlos Abreu es de la granja porcina de la familia Abreu. Nosotros también tenemos a Emilio Ponce de León, que trabajó en el gobierno del PRD en la repoblación, aunque tuvo diferencias profundas con Orlando, que fue el que eliminó los cerdos, y Emilio fue el que repobló. No tenían que ver las acciones de los dos, se crearon 2 comisiones diferentes. ¿Cuáles son los problemas que nosotros queremos que el doctor Brito, Víctor y Carlos nos ayuden? Primero, ahí se sentó una persona que hace un mes dijo que había indicios de que
había presencia de fiebre porcina. Él hoy dice que no le hicieron caso. Pero ya hoy aparecen 11 más 3 provincias más. Ustedes saben que eso, no hay vacuna, mata a los cerdos y los humanos, aunque no le hace efecto si cuecen bien la carne, no somos muy proclives a usarlo. Por tanto, vamos a hablar desde el punto de vista que no es que se va a salvar una granja, porque ustedes saben que hay granjas bien controladas, pero hay el puerquito que es familia de la familia que le echan todos los días las comidas y esa gente lo suelta ahora en los montes para que no se lo maten. Está el puerco cimarrón y está Haití. Yo quiero que el doctor me diga que la federación ve a corto plazo la eliminación de la totalidad de los cerdos dominicanos o hay posibilidad de que nos comamos una parte. Sí, buenos días. Gracias, doctor. Sí, buenos días, doctor Jacín. Buenos días, Emilio. Buenos días, Fifi. Realmente la magnitud del problema que enfrentamos, muchos dominicanos lo reconocen, porque como usted decía anteriormente, la industria porcina es una industria que ya no son los cerdos del año 1978. Hoy hablamos de una industria que mueve miles y miles de millones de pesos anualmente en República Dominicana y que tiene una inversión global de más de 30.000 millones de pesos. Realmente se ha presentado este problema único en América y este problema amenaza no solo a la porcicultura dominicana, sino también a la porcicultura de las Américas. Ciertamente, hace un tiempo atrás se había presentado una mortalidad de cerdo fundamentalmente en las provincias fronterizas o de la línea noroeste, pero se pensó que se trataba de un problema respiratorio. Al seguir la mortalidad, entonces se hicieron estudios más profundos y se enviaron muestras al laboratorio de Estados Unidos y desgraciadamente salió lo que hoy estamos padeciendo, la fiebre porcina africana. Todos sabemos que no tiene tratamiento, que no tiene vacuna y que nosotros somos un país pequeño que compartimos los 71.000 kilómetros de la isla con Haití y que en Haití también hay cerdos. Entonces tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer en este momento, porque tenemos que mirar a futuro si queremos garantizar la producción porcina por largos años. Definitivamente enfrentamos un problema con una realidad. Hoy día el Estado Dominicano, que ha estado del lado de nosotros brindándonos todo el apoyo necesario en este momento, ha estado eliminando los focos. Pero definitivamente la acción va detrás de la enfermedad, porque se diagnosticó la enfermedad cuando ya había 11 provincias. Doctor, ¿usted prevé la eliminación total de la población de cerdos? Todo depende, doctor, de cómo se manejen las cosas en los próximos 15 o 20 días. Doctor, porque es que hay también un problema, y yo creo que Víctor me diga, porque él vivió eso. Víctor, vamos a suponer que ustedes determinen un número, que aquí hay, ¿qué puedo decir? La población porcina, ¿cuánto puede llegar ahora? 1.300.000. Que hay 1 millón de cerdos. Y pesan los cerdos, y pesan a 100 y pico de pesos el kilo, qué sé yo, y vienen, ¿y la genética? ¿Quién se la va a pagar a ustedes? ¿Qué tiempo se toma una repoblación? Tiempo. Yo estoy de acuerdo de que si se anda rápido se puede salvar la porcicultura. No, ese es otro tema. ¿Cuánto tiempo se toma una repoblación? Yo me voy a lo peor, Si se hace bien... Porque ayer hoy aparecieron 3 provincias. Si se hace bien y se limpia gran parte en 2 años. ¿Quién paga la genética, Víctor? Nosotros los productores. Porque el gobierno no va a pagar la genética, de que esta madre es fenómena, pague 10. Nosotros debemos pagar, hemos traído genética nosotros y la hemos pagado nosotros, y los préstamos somos nosotros. Hablar de eliminar todos los cerdos es un problema serio para el gobierno, es un problema serio para nosotros los productores. Lo que tenemos que prepararnos, pero cuando sucedió esto que yo viví la erradicación del 79, yo viví
esa crisis y los productores le mataban sus cerditos y eran 2 o 3 cerdos. Entonces ahora, hoy en día, el gobierno tiene que prepararse, porque hay que estar preparado para lo peor. Hay que estar preparado para lo peor. Decir la erradicación de esta granja toda grande, sofisticadas granjas que tienen su genética, que tenemos inversiones millonarias en lo que son las instalaciones. Aquí hay más de 8 o 10 granjas que tienen biodigestores, comenzando con la mía. Yo produzco mi propia... ¿Cuántas granjas usted entiende que aquí hay de más de 5.000 madres? ¿Pueden haber 2, 3? No de 5.000, de 800 a 1.000 a 2.000 madres. Deben haber alrededor de 15 a 20 granjas. Una cosa, doctor Abreu, usted tiene un problema y es que si habla, tiene que hablar como veterinario, tiene que hablar como productor y lo más difícil es tiene que hablar como vocero de una organización. Sepáreme las 3 opiniones, porque no podemos comprometer la asociación en algo que usted piensa ahora mismo. Y el doctor también, Abreu, sí. ¿Ustedes piensan que es posible que así como se salvaron unos cerditos que soltaron en el monte en el 79, que los cerdos de granja no solamente se puedan proteger, que no le dé la enfermedad, y convencerme a mí de que me lo coma? Porque tú me puedes decir, este puerco es de Moca, pero ya yo vi hoy que en Moca hay fiebre porcina y yo no me como un chicharrón en Moca hoy, ni que me maten. Sí. Es así, yo no tengo que proteger industria, yo tengo que protegerme a mí primero. Ahora, yo no quiero que mi país quiebre. Entonces, doctor, ¿ustedes planearon la eliminación total de los cerdos o están trabajando en que se puede salvar una poquita? Fíjese, realmente hace hoy apenas 10 días que se ha diagnosticado la enfermedad. Lamentablemente, más del 95% de la población porcina está comprometida epidemiológicamente con la presencia del virus en cada una de las provincias. Ahí habló el veterinario. Sí, entonces, en ese sentido, tenemos que pensar muy bien a futuro. ¿Qué vamos a hacer? La fiebre porcina africana es una enfermedad que se disemina con una facilidad espantosa, y todos conocemos la mortalidad de la misma. Vivir en nuestro país con la presencia del virus, si no andamos a tiempo y que cada vez se presente un brote, en honor a la verdad, es muy difícil. Bien. Doctor, cualquiera de los dos. Carlos. Se usa mucho que algunas personas inescrupulosas se le muere un animal, lo sacrifican y lo venden. Pero alguien sentado ahí dijo que cuando es fiebre porcina es imposible vender esa carne porque tiene un proceso rápido de descomposición. ¿Eso es verdad? Sí, lo que pasa es que esta enfermedad es una fiebre. Entonces, ¿Lo que pasa? Que esta enfermedad es una fiebre. Esa fiebre causa descomposición rápida de la carne. Ah, ya. Entonces no es asequible consumirla. Pero los protocolos internacionales, como se están aplicando ahora mismo, es enterrar los cerdos en la misma granja. Entonces, desde el punto de vista que usted decía, doctor, de lo sano, sí. Bueno, hay protocolos. Si está el foco y se detectó la enfermedad, ahí se tiene que enterrar todos los cerdos. Ahora bien, el perifoco ya tiene otro protocolo que se hace un análisis. Si sale, por ejemplo, positivo, también se tiene que enterrar. Si sale negativo, entonces se puede mercadear. Okay, y si como prevención nosotros cogemos y hacemos ese análisis en todas las granjas, y las granjas sanas, pero expuestas, es decir, sanas, pero en peligro de contaminación. Sacrificamos los cerdos y los congelamos. ¿Hay capacidad de congelamiento en el país, doctor? No, realmente hemos estado haciendo diligencia constantemente durante estos días. No hay capacidad de frío para poder sacrificar una gran parte. 1 millón de cerdos. No hay posibilidad. Porque el frío que hay lo tienen las industrias y generalmente lo tienen ocupado. Realmente es una situación muy difícil. Pero esa es una posibilidad. Pudiera ser una posibilidad. Si hubiera la capacidad. Si hubiera la capacidad de frío.
Porque el gobierno ha ofrecido pinorar la producción, pero no hay capacidad de frío, entonces no deja de ser realmente un gran problema. Entonces habrá que ir saliendo paulatinamente de los cerdos, tomar algunas medidas en el aspecto de reproducción para entonces no seguir creciendo y agrandando el problema. Porque ¿Y qué posibilidad hay que los Abreu se vayan a Moca hoy, aunque haya peligro, y metan en una burbuja no física, sino de tipo higiene, ¿verdad? De tipo... Bioseguridad, sí. Bueno, sí. ¿Qué posibilidad hay de aislar una granja para su no contaminación, manteniendo el cerdo vivo? Sí, son medidas de bioseguridad. Ahora mismo muchas granjas de las organizadas están trabajando con lo que es la bioseguridad alerta roja. Esa bioseguridad es más extrema, donde los protocolos se extremizan para que no entre este virus. Lo importante en esto también es buscarle solución, como usted decía, doctor. Yo creo que si conformamos lo que son los equipos provinciales de erradicación y control de la peste porcina africana, podemos dar un plan de acción más rápido, porque como decía mi colega aquí, la enfermedad ahora mismo está andando más rápido que los controles. Entonces, perdón, todavía no hay granjas modernas, no hay granjas que tengan ese problema. Bueno, todavía no. Hasta ahora no. Porque es bueno aclarar, porque entonces la gente, cuando hablan cerdos, hablan de todos los cerdos. El término es medio raro, pero los cerdos realengos, como le llaman, o sea, que hay dos clases, los que tienen posilgas que no reúnen las condiciones en tierra. Una cosa es puerco, sí, otra es otra cosa es cerdo. Entonces, hay otros que se crían como esos perros realengos en la calle, pero que tienen dueños. Los perros no se venden la carne, pero los cerdos sí. Entonces, aquí en la capital hay muchísimos barrios donde tú te encuentras con un cerdo, a veces está cruzando la calle. Que eso siempre fue un problema social, pero fue un problema técnico para el desarrollo de una porcicultura moderna como la de cualquier país que hay aquí. ¿Ustedes han estimado el % de cerdo de eso que estamos diciendo realengo y el % de lo otro? ¿Y tienen alguna campaña para que la gente sepa que el cerdo que venden, aquí vino alguien y dijo que es un técnico seco porque no tiene que pensar en la gente de las carnicerías? Al mercado van muchos de esos cerdos que se crían en condiciones no higiénicas, pero hay que hacerla, lamentablemente hay que hacer la diferencia, porque no es lo mismo una granja donde te llega al portón. Yo he ido, por ejemplo, a la de los Abreu y entonces se te mojan la goma de los vehículos. Después, para tú entrar a una nave de esa, tiene, como dicen en el campo, que confesarte con cualquier cosa, por lo difícil que es. Tiene una bata, lo primero que te presentan. Bañarse. Guantes, bañarse, fumigarse, o sea, son cosas diferentes. ¿Ustedes ven inminente el peligro de que las granjas de alta tecnología y de gran capacidad higiénica se pudieran contaminar? Ese es el punto difícil. ¿Y qué % es la producción nacional de esa granja? Mira, Ramón, yo siempre pienso en el futuro y pienso en lo peor. Los virus no tienen frontera, como dice. Los virus, nuestro país es un paisito pequeño. Nosotros tenemos granjas preparadas con bioseguridad sanitaria, no de ahora, de hace más de 30 años, de que comenzó la repoblación. Hemos ido avanzando, pero yo estoy sumamente preocupado porque no toda la granja tiene la bioseguridad sanitaria. Entonces, el gobierno actual ahora tiene que buscar técnicos capacitados que trabajaron en la erradicación, en la repoblación. Esto no es un problema de ahora mismo, de los técnicos de ahora. Hay que consultar con los técnicos viejos, con los agrónomos viejos, con los veterinarios viejos, porque no es una industria totalmente avanzada. Tú decías de la genética. Pero antes de la genética, ¿tiene la cifra o estimaciones qué % de los cerdos que se consumen en el país? Realmente, Él la tiene. sí,
Las granjas organizadas producen el 70% de la producción porcina del país. Y los cerdos de pequeños productores están alrededor... ¿Producen cuánto? El 70% de la producción. Las organizadas. Las granjas organizadas. Que son más o menos... ¿Y es tan alto la desorganizada? Son Los más o cerdos de menos... otra parte. Tú dices desorganizada, que no son proyectos. No, por sí. pequeños productores. Vamos a hablar de pequeños productores. Realmente, ¿sabe que el cerdo está diseminado en todo el territorio de República Dominicana, desde el último rincón hasta el centro de la isla? Y nosotros producimos el 70% y la granja y los cerdos y los pequeños productores el 30%. Con el agravante que hay un asunto de genética, hay un asunto de alimentación, que eso es una realidad. Muchas veces se llamaban cerdos de traspatio porque estaban amarrados detrás de la casa y la alimentación antiguamente era distinta a la alimentación que se le sufre a los cerdos de hoy. ¿No me entiendes? Los cerdos de hoy que se producen en República Dominicana son cerdos de primerísima calidad, donde tenemos 2 centros genéticos de la mejor genética del mundo, haciendo aportes significativos a la porcicultura para poder obtener los rendimientos que nosotros necesitamos en nuestras granjas, tanto en número de lechones como en rendimiento por canal. Entonces, ese es el gran problema que embarga hoy a la porcicultura. Una inversión que la gran mayoría de los dominicanos desconocemos. La gran mayoría del valor que representa para la República Dominicana nuestra porcicultura y que envuelve no solo a los porcicultores. La porcicultura envuelve una cadena de producción, desde que lo cría hasta que fríe el chicharrón en un lugar determinado. Nosotros queremos recordar hoy no solamente a los Abreu que han presidido esa asociación en algún momento, como a Zaglul, que también hace lo que usted está diciendo, lo que usted está diciendo, que es que lo criaba y lo procesaba. Sí. Y todavía hoy aquí me da pena porque están haciendo anuncios de que vayan a comer cerdo a Cerdo Centro. Y yo le quiero plantear lo siguiente. A veces me equivoco multiplicando. Vamos a ver si se pueden salvar cerdos. Ya le pregunté lo de la refrigeración. Es difícil, casi imposible. Segundo, es difícil también circunscribir la epidemia a un lugar, porque todos los días parece que hay un factor muy de contaminante muy rápido. El otro es, vamos a pensar en lo peor, porque a lo mejor, ¿cuánto es 1 millón por 5,000? Porque una madre puede costar 20,000 pesos, pero vamos a poner promedio el cerdo, 1 millón de cerdos a 5,000 pesos, ¿cuánto es? 5,000 millones. ¿Cuánto? 5,000 millones. Bueno, entonces vamos a pensar en cuánto que Luis Abinader tiene que comenzar a buscar prestado. Nosotros estimamos que el valor de la porcicultura, de los pies, olvidándonos de la genética, que tiene ya un valor adicional, que ya eso es otra cosa. ¿Cuánto? Eso es otra cosa. Nosotros pensamos en más de 10,000 millones de pesos. 10,000, ¿verdad? Más de 10,000 millones de pesos. Porque hay que pensar en lo que viene después, que es repoblar. No, aparte de eso. Bien. Son 19 millones de libras al mes que se comen. Muy bien, son 10,000 millones. Es el préstamo que tenemos que hacer para que los políticos sepan que es un endeudamiento necesario. Ahora, vamos a hablar del sustituto de esa proteína. Porque usted me estaba hablando de que no se trata de que van a matar unos puercos, es la cadena de mano de obra que hay ahí debajo. Lógico. Es muy alto el procedimiento, no es tampoco una señora que fríe puerco en el mercado. Es muy grande el proceso de crianza, de granja, etcétera. Inclusive el tema ese de que lo vi donde Rolando Alba hace muchos años, que es que el cerdo no digiere todo el alimento y entonces hay unos biodigestores, que eso es una inversión también, que yo creo que nada más aprovecha el 60% y eso se puede usar en otro tipo de alimentos. Pregunta, ¿ustedes están pensando en las 3 posibilidades? ¿Salvar una parte o lo peor? Hay 3 planes. Hasta ahora conocemos 2. El primer plan es erradicar
los cerdos que están alrededor de las granjas organizadas que le ha estado dando la enfermedad. Y ayer salió en la prensa la erradicación total de todos los cerdos de trapatio anunciados por el gobierno. Ese es el primer plan. Si la enfermedad sigue caminando, que de hecho ha seguido avanzando significativamente. Que no hay ninguna razón para que se detenga. No hay ninguna razón para que se detenga. Ni hay vacuna. Ni hay vacuna, ni hay tratamiento. Ni a la granja con precaución. ¿Perdón? Para que se detenga, incluye tú ahí las granjas, las grandes granjas, el 70%. Sí. No hay razón para que se detenga. No, porque si le Es llega. muy difícil. Bueno, a todas las granjas van vehículos. A todas las granjas van vehículos a llevar alimentos, a buscar cerdo, lo que sea. La gente entra y sale, aunque tenga que bañarse, sí, pero es un virus. Recuerdo que ustedes ponían es un virus. Unas alfombras con antisépticos. Sí, porque los sistemas ahora son diferentes. Es Sí, un pero es virus lo mismo. que es un enemigo invisible. Si la enfermedad sigue caminando, como de hecho lo ha estado haciendo, que quiero decir que ciertamente ya hay granjas organizadas que han estado afectadas. Esa era mi pregunta de ahorita. En la provincia de Payá hay una granja que se está en este momento eliminando, y en la provincia de Sánchez Ramírez se está terminando de eliminar una granja. La granja de la provincia de Payá es una granja con más de 500 cerdas madres, que ya es un número significativo. Y en Salcedo otra granja, y en la provincia de Sánchez Ramírez hay una granja de más de 300 cerdas madres que hoy más o menos termina de eliminarse. Es decir, va caminando, desde luego, eliminar la porcicultura de un golpe es un impacto económico muy grande para el país, en términos económicos y en términos de alimentación y en términos sociales, que eso son cosas que hay que ir haciendo paulatinamente, pero según se va presentando, habrá que hacerlo. Sí, habrá que hacerlo. Terreno que yo quiero que usted lo mencione. Sí. Desde el momento que sus ventas paran, pero su granja está sana y sus gastos siguen y siguen comiendo, y el personal y el payroll, es decir, ese lapso de 1, 2 o 3 meses que uno no sabe, mire, se está riendo porque sabe lo que le estoy diciendo, es decir, ya tú no tienes clientes porque no te están demandando el cerdo, pero tu granja está sana y tú tienes tu personal, tus veterinarios, tu alimento que tiene que venir el mismo camión todos los días. Y para eso, ¿qué ustedes tienen? Hay un aspecto económico. El Banco Agrícola que hay un aspecto económico que lo mencioné en principio fundamental, que nos afecta directamente a nosotros. El cerdo es una industria muy dinámica. Entran y salen, paren las cerdas, se vende cerdo, paren las cerdas, se vende cerdo, paren las cerdas, se vende cerdo, y uno le entra dinero para poder pagar el alimento. Porque el maíz que viene de Estados Unidos y las empresas que lo procesan aquí te pueden dar algunos días, pero hay que pagar. Estamos entrando a un proceso difícil, porque los cerdos se están quedando en las granjas y entonces hay que pagar. Sí, pero dicen por ahí que un pollo de más de 8 semanas ya da pérdida, y que un cerdo después de 100 kilos da pérdida, hay que seguirle dando comida. ¿Eso es verdad? Los cerdos, la genética que tenemos hoy aguanta un poquito más de 100 kilos. Podemos llegar a 120 kilos sin ningún tipo de inconveniente. ¿Y cuántos meses usted le da a esos 20 kilos? 120 kilos. 100 kilos son 20 semanas aproximadamente. ¿Y 120? 120 se tomaría 2 o 3 semanas más, 23 semanas. ¿Y se come mucho? De ahí para adelante. Ahí se come más porque ya es un cerdo adulto. Pero hay un aspecto importante, el aspecto del espacio en la granja. Nadie tiene aspecto de más. Todo el mundo tiene sus ventas programadas y sus ingresos programados. Cuando eso falla, entonces viene un problema, una crisis. Pero sin ingreso, doctor, cuando viene la crisis, usted sana su granja, ¿usted continúa la reproducción o la aguanta? Y si esa cerda, así que se llama la hembra del cerdo, si esa cerda realmente no sufre si le rompen el ciclo de reproducción. No, si se rompe el ciclo de reproducción no hay ningún tipo de problema. Realmente, como le decía en principio, tenemos apenas 10 días y desmontar una industria tan importante no es tan fácil, pero hay que sentarse a pensar seriamente a futuro para poder determinar qué va a ser de la porcicultura dominicana. Bien, Abreu, ¿qué tú vas a hacer? Mire,
¿Qué vas a hacer? Además de comer mucho cerdo. No, a comer puerco, pero Oye, ¿qué más vas a hacer? nosotros tenemos un tranque, no nosotros, todos los productores. Ahora mismo la compra de cerdo no ha bajado un 50%, pero en esta semana ¿Qué por ciento? un 50%. Oh, pero aquí sí hay gente comiendo cerdo. ¿Cómo lo hacemos, Víctor? Mire, Dice tú que ha bajado la compra la 50%. compra de cerdo y, ha perdón, bajado. y dice Ha los bajado la comerciantes compra. que Ha bajado la que la compra. entrega le ha con bajado ella? a ellos. Explícame esa parte. No, sí. porque Dándole a comer la granja. imagínate, las plantas de embutido que son las que procesan todo. Espérate, ahí están llamando. Ha bajado un 50%. La compra. Ese 50% que no ha bajado, ¿quién lo está consumiendo? La planta embutidora, algunos mataderos modernos. Yo vendo cerdo para allá, para Punta Cana, Bávaro, y me dijeron, no me mande 100 pueblos, mándame 50. Entonces, no hay yo qué hacer porque se me está llenando la granja. Víctor, y los que no se han vendido, que es parte de la confusión Se de la quedan en la comunicación, se quedan en la granja alimentándolo hasta que llegue el momento de mercadearlo. Hasta que lo compren. Sí, pero que este es un problema de una guerra contra el virus y el foquismo es lo que debe implementarse drásticamente para eliminar en la periferia. Carlos, que es médico veterinario zootecnista, dio ahorita algunas cosas que hay que entenderla para comprenderla. Si usted no coge en todos los alrededores donde aparezcan los focos y erradica eso, estamos fritos. Okay. Ahora, de que usted erradique en todos los sitios 300, 500 granjas pequeñas y 50 grandes, eso es otra cosa. Ok, Carlos, lo que está preguntando él me pone a pensar en que no es lo mismo el 79 que hoy. Es decir, que tú no puedes poner a Orlando a dirigir la eliminación y a Emilio a eliminar la repoblación, porque ya pasaron 40 años. La pregunta es esta. Mira la cara de él. Sí, es un problema. Sin problema. Es Usted, una experiencia, pero vamos a usted no discutir lo eso vivió. después. Carlos, Nosotros, Brito. Carlos, ese cerdo que la familia se negó y que se lo escondían a Orlando para que no lo sacrifique y que en último caso lo soltaron, ese cerdo cimarrón o ese cerdo de Haití que no necesita pasaporte ni una pared para cruzar y que eso no lo han tomado y posiblemente por ahí entró, porque al principio fue por la frontera, no fue por el aeropuerto de las Américas. Mi pregunta es, controlar esa población tan rara, tan difícil de controlar, ¿qué se hace? Bueno, realmente es un aspecto que hay que tomar en cuenta, porque sí, erradicar los cerdos, esos jabalíes, es complicado. Pero hay otros países, ahí está Alemania está pasando por la misma situación, pero es un país y una potencia más organizada. Yo lo que entiendo es que aquí tenemos que hacer un frente y hacer una comisión ampliada con gente con experiencia y gente joven para poder paliar este problema y ser más dinámico. Tenemos que tener hasta estudiantes de veterinaria en brigadas trabajando, hay que hacerlo, pero se necesita más dinamismo. Sí, pero fíjate lo fácil que fue convencer a un 70% de la población de que se vacune. Eso mismo va a pasar con la fiebre. Tú no vas a tener que hacer una campañita de decir, consume cerdos sanos, que viva la patria, nada de esa vaina. Es muy difícil que una campaña publicitaria incentive el consumo de cerdo, porque hay el miedo. Y aunque tú le digas que eso no afecta a los humanos, o que lo que le puede dar una diarreíta, no te lo van a aceptar. Campaña de ningún tipo. Ese cerdo incontrolable, ¿cómo se controla, doctor? Fíjese, el cerdo, la erradicación de la fiebre porcina es un problema muy complejo, porque nosotros compartimos nuestro territorio con nuestros hermanos haitianos. Si la fiebre porcina, como se comenta, entró por la frontera, entonces obligatoriamente República Dominicana necesita la colaboración internacional para poder accesar a Haití y hacer en Haití lo mismo que se está haciendo aquí. De lo contrario... Doctor Brito, sí, vamos a hacer propuestas, pues la comunidad internacional nos tiene asediado en el Congreso
para que aprobemos controles natales de humanos. Y no tienen un solo condón que reparten en Haití. Ellos no les importa que se multipliquen las personas allá, ni hablan de aborto, ni hablan de control natal. Y aquí nos controlan. Lo mismo pasa con los cerdos. Allá no hay ninguna campaña de erradicación. Y doctor, este es un problema económico, que Estados Unidos tiene más de 120 millones de cerdos que están en juego, porque nosotros estamos a 2 horas y media de Miami y creo que Haití está un poquito más cerca, realmente es un problema económico que preocupa en este momento no solo a Estados Unidos, sino a las Américas. Todos los países de América de habla hispana están con la vista sobre nosotros. Cuando usted visita Florida, usted no va a una granja de cerdo a Kentucky. Usted se va a Brickell, a su casa que usted tiene allá. Olvide que usted no va a contaminar a los cerdos americanos. Permítame hacerle un comentario. Sí. Un amigo nuestro estuvo aquí hace como 2 meses. Él trabaja en Estados Unidos en una empresa productora de alimentos. Le prohibieron ir a granja porque él tiene contacto, se supone que él tiene contacto con dominicanos que van a su casa. Con dominicanos. Con dominicanos que van a su casa. Diablo. No estamos hablando de un juego, estamos hablando de una industria, una industria porcina de más de 120 millones de cerdos que alimenta prácticamente al mundo. No es verdad que Estados Unidos va a permitir que de Haití, pues no acceder, en el caso específico de que fuera así, no se elimine la fiebre porcina, porque estamos hablando de dinero, de mucho dinero para los americanos, para Canadá, para México, para Brasil y todos los otros países de América. Este es un aspecto muy importante y nosotros estamos prácticamente en el centro de América, con un flujo turístico inmenso, que esta solución, hay que buscarle una solución a este problema. Doctor, ¿cuántas madres usted tiene en la granja de los Abreu? Nosotros tenemos alrededor de 1.400 más 350 reemplazos. ¿En una sola o tienen varias granjas? La tenemos en una sola, sí. 1.500. 1.700 y pico de madres con los reemplazos. ¿Cuál es el precio de una cerda en producción? Bueno, una cerda en producción de la línea genética de nosotros tiene que estar alrededor de los 50,000 pesos. ¿De? 50,000 pesos. ¿Cuál es? Una cerda. ¿A qué edad comienza a reproducirse una cerda? La cerda comienza la reproducción alrededor de los 8 meses y medio. ¿De los? 8 meses y medio de edad. ¿Y hasta qué edad se reproducen? Bueno, nosotros llevamos lo que es un sistema, un software, donde medimos toda la estadística. Y ¿Cuántos estadística, años? Dígame. ¿Cuántos años se reproduce? Bueno, nosotros más o menos vemos, puede ser 6, 8, 10 partos, en dependencia de la estadística. Es decir, hay cerdas, no, 2, 3 años. Más de ahí. 4 a 5. 5 años, en dependencia de la productividad. Hay cerdas que son más longevas, que duran más en productividad. Otras tienen un ciclo más corto. Una cerda en su proceso de reproducción puede producir de por vida 10 por 5, 50 o 60 cerdos. La de ellos produce 3 veces más que la tradicional por la genética. ¿Y cuál es el que tiene. promedio de cada camada? El promedio, bueno, 8. No, el promedio de nacido vivo en granja organizada tiene que andar de los 12, 13. 12 cerditos. Nacido vivo, sí. Nacido vivo. Poniendo 10. Y criados 10. Sí, exactamente. Criado 10. Esto es una industria, doctor. Esto no es pueco. No, yo lo que quiero saber Sí, si se va a eliminar una madre, tú estás eliminando 100 cerditos, ¿verdad? Por lo menos. Bien. Es decir que, como estaba diciendo el doctor, es un problema económico, básicamente. Pero eso de Estados Unidos, de que aquí no me ven ni dominicano, es difícil. Mire, nosotros aquí, me acuerdo que fue Mariotti y Romero, ¿cómo que se llama? Amílcar Romero. Nosotros comimos salami en el aire cuando vino la campaña y lo comimos.
usted dijo que posiblemente muchos cerdos se vayan a embutidos. ¿Qué procedimiento de cocción tiene un salami? 70 grados centígrados. ¿Lo someten a 70? 70 grados centígrados. El virus soporta 80 grados centígrados. Y si son hervidos, embutidos hervidos, duran más, el valor calórico de la cocción es diferente. Pero el problema, señores, es que es el ser humano es el que transmite más, es el que traslada más el virus. Por eso lo que están diciendo es el foquismo hay que erradicar rápidamente y salvar los núcleos genéticos. Si se usan en embutidos, no hay que traer trimming entonces. No. Pero es importante aclarar que la fiebre porcina no es una enfermedad zoonótica. Exactamente. Que no se transmite de ninguna forma. No importa que lo tenga un producto. No importa que el producto lo tenga, no importa que usted se coma el cerdo enfermo, no se transmite de ninguna manera del animal al hombre, ni viceversa. ¿Qué es? ¿Es un virus, una bacteria? ¿Qué es? Es un virus, un pestivirus. ¿Es un virus? Sí, un virus, sí, de una rápida diseminación. Y realmente los científicos todavía no han podido elaborar una vacuna porque los virus no son susceptibles a los antibióticos, sino se hace un plan vacunal para controlar los virus. Pero en este caso no se ha podido hacer una vacuna. Doctor, Bien. permítame hacer una observación. Lo que está viviendo el mundo actualmente con el COVID, que ya es una pandemia, la diversidad, la movilidad del virus ya tiene varias cosas. Y usted como médico sabe, porque no es veterinario, que esa movilidad es lo que hay que prever cuando uno anda Pero es la rápido. misma cepa, no hay una cepa nueva todos los días. Todavía conoce suficiente, pero quizás en África, en los hipopótamos, en los jabalíes de diferentes tipos, en el Asia, con los diferentes tipos de cerdos, hay líneas o virulencias diferentes. Doctor. Pero nosotros tenemos que accionar conjuntamente, con rapidez, para evitar su expansión. Bien. Doctor, los tres sectores que hablamos al principio, para cerrar el programa con un aporte, no con más ansiedades, los tres sectores. Al consumidor que tenga la confianza de lo que dijo Víctor, que se descompone, es muy difícil vender un cerdo muerto, muy difícil. Por tanto, si te venden cerdo es porque no está positivo. El humano puede consumirlo. El gobierno, ¿qué está dejando de hacer? Que si le preguntan a usted, mire, usted es presidente de los... ¿Qué podemos hacer? El presidente que quiere resolver el problema, te preguntan, o el amigo de Agricultura. Mira, nosotros visitamos al presidente el miércoles pasado y está a la disposición de hacer todo lo humanamente posible para resolver el problema. Se está haciendo en este momento lo que hay que hacer. Ahora, el proceso es un proceso muy complicado, porque cuando usted llega a una granja de 1.500 cerdos, sacrificar esos cerdos no es tan fácil. Es un proceso muy lento, pero se está trabajando prácticamente ya en toda la provincia eliminando los focos. Ahora bien, no es un foco, no es una granja, son varios lugares donde hay cerdos enfermos, y por eso es que nosotros se lo decíamos a él, la acción va detrás de la enfermedad, porque la enfermedad cuando se diagnosticó ya estaba en 11 provincias. No es tan fácil. 11 provincias productoras de cerdo, aunque no estén ya en las granjas organizadas, pero 11 provincias productoras de cerdo, por lo que les decía que envuelve prácticamente a toda la porcicultura dominicana. Solamente está el este y gran parte y unas cuantas provincias en el sur donde no se ha detectado la enfermedad. Pero realmente se está trabajando, se están eliminando los focos, pero van apareciendo focos. Entonces hay que ver hasta dónde nosotros podemos llegar eliminando focos y apareciendo la enfermedad. Eliminando y apareciendo, porque así tampoco vamos a pasar la vida entera. Bien. Hay una experiencia de que en algunos países, algunos millonarios han construido unos refugios para ellos en caso de un problema nuclear, etcétera. Existe la posibilidad de que aquí se ubique una zona
y se aísle totalmente y se asegure que no va a... para preservar genética, Víctor? Sí, de la granja organizada tenemos nuestra genética y se ha mantenido durante muchos años, 40 años tenemos en esto. Y nosotros cumplimos con las normas sanitarias y traigamos los reproductores de Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos las condiciones para salvaguardar la producción porcina, pero ¿se va a poner a prueba ahora? Un virus, Julito, un virus no tiene frontera y es muy difícil. Lo que yo creo que el gobierno de Luis Abinader, con el ministro de Agricultura y todos los técnicos, deben formar un gabinete pecuario en la porcicultura. Debemos estar en reuniones constantes. Esto no es un jueguito, esto es una industria organizada. Y si ya estamos en 14 provincias, eran 11, ahora hay 3 más, y hay granjas medianas grandes, entonces la situación no va a ser fácil. Entonces el gobierno debe ir preparando los frigoríferos, los cuartos fríos, que el gobierno tiene muchos cuartos fríos que no están funcionando, algunos funcionan. Sí, en pero acuérdese de una cosa, se ha hablado de cuarto frío, pero ahí en el Merca hay una cadena y una de las quejas que hay es que el cuarto frío es caro. Y ese es por mucho tiempo, doctor. El gobierno subsidia eso. Doctor, el destino del cerdo, yo creo que con la conversación con el presidente se pensó en lo peor. Y si usted le dijo, váyase buscando 10.000 millones, mientras tanto, en lo que averiguamos. Lo otro es, ese cerdo que vemos que lo sepultan, unas palas mecánicas y cosas. Se ha averiguado si uno pone esos cerdos en una barcaza y los lanza en alta mar, si le hacen daño a los peces. No, eso no hace daño. Pero transportar el cerdo de un lugar a otro Eso contribuye a la diseminación del virus. Ah, ya. Entonces se Hay que sepultarlo en la misma granja. sepultan en la granja para que ese virus no siga caminando. Yo quiero, antes de terminar, el doctor decía ahorita para que hablemos de algo positivo también. La velocidad de contaminación de los proyectos organizados, para llamarle de alguna manera, es más lenta que la capacidad de infección en los proyectos informales. Por ahí entró y hasta hace pocos días no habían. Pero yo quiero hacerle un aporte a la sociedad consumidora de cerdo, que tenemos que reiterar eso. No hace daño el cerdo, ni los embutidos que proceden, que se hacen con esa carne, con la carne. Y además, la mayoría de los embutidos se comen fritos. Es muy difícil que tú veas una gente con un pedazo de salami o de jamoneta en las manos. Sí, pero ya crudo, como tú dices, ya está procesado a 70 grados. Sí, 70 Sí, sí, ya está, tiene una especie de, como le hacen a la leche, ¿cómo Ramón, llama? Mira, yo lo que quiero es que ellos juzguen esto. Tú Pasteurizado. tienes una posición de que haya un efecto más suave, que podamos consumir una parte. Y yo estoy radical, porque yo conozco cómo pensamos. Yo conozco cómo piensa la gente. Sí. Y yo quizá luzca como muy pesimista. No, es que si tú tienes que el lunes pasado se habló de 11 provincias y que ayer se habló de 3 más, mañana se va a hablar de 4, porque aquí no hay frontera entre las provincias. Usted quiere ver la gente comiendo cerdo, deja que la baja en la indiferencia momentánea de ahora llegue a ciertos niveles para que tú veas a la gente acotejándose la realidad, diciendo, pero la verdad es que si fulano se la está comiendo, pues va a pasar como con la vacuna. No, y empiezan a hablar pendejadas. Tú sabes cuando vino el problema de por qué en la frontera y en Puerto Plata se limitó y que apareció en Cotuí. Aquí hubo uno que dijo que esa es la inseminación artificial. Sí. ¿Tú entiendes? Y eso no existe en el cerdo, Sí, porque sí, no hay sí. necesidad. Sí. Existe. Sí, se hace, Sí, 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 pero no se transmite ninguna enfermedad. Sí, No, no se- sí, la fiebre Vamos a que el doctor diga. La fiebre porcina se transmite la fiebre porcina africana se transmite por inseminación artificial. Sí. Pero el tema de la fiebre porcina es un tema que va para largo, porque esto no es cuestión de un día. Y el país necesita de los dominicanos de buena voluntad para salvar esta industria, evitar la quiebra total. Y que se coman los cerdos. Y que se coman los cerdos.
El país necesita de los dominicanos de buena voluntad, de las personas que están en los medios de comunicación, para que el mensaje sea que se coman los cerdos dominicanos, que es un cerdo de excelente calidad, que compite con cualquier cerdo del mundo, porque tenemos la genética aquí. Señoras y señores, vacunémonos contra el coronavirus y consumamos los cerdos que están sanos. Adelante. Al final, quiero decir que no tengo ninguna duda de que las autoridades presentes del Ministerio de Agricultura y las autoridades morales y técnicas que tenemos, porque hay otro tipo de autoridad, usted no es empleado público, ¿verdad que no? No. Y mire todos los conocimientos que usted tiene. El amigo Ponce de León tampoco lo es todavía. Y es un banco de información. Y yo vi aquí en la capital, que yo pasé la pandemia, al gobierno pagando la empleomanía nacional casi entera. Y no se murió nadie. Yo estoy seguro que ojalá no llegara económicamente. Si llegara la totalidad de la catástrofe, el presidente Abinader buscará el dinero para saldarle esos animales, que esa industria se mantenga, no voy a decir con creces, ni a precio de especulación, pero tengo la seguridad de que así se hará. Emilio Olivo. Fifi, una cosa que nosotros también como aporte de este programa de hoy, de esta revista 510 Agropecuaria, se mencionó ahorita 500,000 cerdos, 10,000 millones de pesos. Pero matarlo todo son más de 10,000. Traer de fuera los cerdos para suplir la gente y la industria durante un periodo son 10,000 millones más anual. Durante un año y medio o 2 años en lo que se limpia y se Son los mismos 10,000 millones. No, son 10,000 más 10,000. Lo que pasa es que esos son en dólares. Y después de ahí, repoblar otra vez son 10,000 La repoblación más. la hacen ellos, los granjeros. La repoblación la pagan ellos. Pero que oye, Fifi, hay acusaciones muy serias contra Emilio. Y yo quiero posponer la repoblación. Primero vamos a ver si consumimos eso que tenemos. Aclárame eso, doctor. No, hombre, eso hablamos después. Pero ¿qué daño he hecho yo para que se me esté hombre, que tú fuiste el encargado de la repoblación y moviste una genética en una forma inadecuada. Pero ¿y cuándo? Si no había genética en ese momento. Señores, quien dijo eso merece en un foquismo guerrillero que lo linchen. Pero ustedes que participaron, tú, Israel, que trabajaste con Víctor, tu papá. Nunca. ¿Y qué animales habían de genética en ese momento, por Dios? ¿Cómo la gente...? Tú ayudaste mucho. Pero ¿cómo la gente comienza...? De 2 colores lo que había. Mire, de manchas. Es que ese no es el tema de repoblación, hombre. Yo fui que me equivoqué. La vida, de lo negativo hay que sacar lo positivo. Exactamente. De lo negativo. Hoy tenemos la fiebre porcina. Eso choca con algo que usted dijo hace un ratito. Hay que sacar lo positivo. Económico el problema. El problema es un problema económico. Pero en el caso final, que haya que llegar a lo peor, quedamos libres de enfermedades porcinas para exportar. Doctor Carlos. Un gabinete, que el gobierno tenga un gabinete y que hablen ese grupo, que muchas asociaciones, muchos líderes, queremos decir muchas cosas. Pero esto es un problema que el gobierno tiene un gabinete de la erradicación o qué va a pasar, orientarnos nosotros, los pequeños y medianos que nosotros representamos, están preocupados porque la cantidad de pobres. Sí, pero eso tiene que pasar, Pero hay que dar esperanza. Eso tiene que pasar en esta coyuntura. Pero nadie va a gastar miles de millones de pesos repoblando las granjas técnicas. Doctor K. Israel Brito, presidente de la Federación Dominicana de Porcicultores. Señor Víctor Abreu, representante de las instituciones pecuarias, y el doctor Carlos Abreu, de una de las granjas más antiguas y grandes de aquí, los hermanos Abreu, Carlos Abreu. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a hacer algo. Aunque no sea sábado, nos mantenemos en sesión permanente, porque ustedes son los voceros de los productores. Así que cualquier día de la semana, en vista de que, así como hicimos con el coronavirus, estamos en sesión permanente. Gracias por estar con nosotros. Señores, para las personas que perdieron la cuenta del medallero,
queremos decir, ganamos bronce venciendo a Corea, 10 carreras por 6, no sin antes pasar un susto en el 9º inning. Terminamos con 5 medallas, 3 de plata y 2 de bronce. Fue nuestra mejor actuación global, aunque no tuvimos oro. De manera que 3 plata, 2 bronce y le ganamos a Corea. Vamos pues a hacer una pausa y regresamos en un momento.